Bien, seguimos en vivo y en directo aquí en Hablando Claro a través de Santa Rosa Radio TV, 8:37 exactamente de la mañana. Seguimos con la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta en Facebook, Santa Rosa Radio TV, en TikTok también, por supuesto, en la radio, ya lo mencionamos, y también a través de televisión por cable, a través de 8 operadoras a nivel nacional. Los invitamos a que siempre participe con nosotros de forma interactiva, puede hacer las consultas, los comentarios, algún saludo también, por supuesto, aquí lo pasamos de inmediato, pero sobre todo consultas para nuestra invitada y compartir con ella, trasladársela de inmediato y para que ella también pueda contestarnos aquí en la cabina de Hablando Claro. Estamos a esta hora de la mañana con María Elena Gutiérrez, quien es directora ejecutiva de Conservación Amazónica ACA, para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con acciones que se están generando para poder combatir o tomar acciones efectivas y eficaces contra los incendios forestales, una situación que ha afectado sobre todo el año pasado de una forma muy, muy fuerte, considerada incluso como el peor de la última década, según algunos datos que estoy chequeando aquí. Así que bueno, María Elena, que es la especialista, nos va a dar todos los detalles. María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis, por la invitación. A ver, importante este tema, ¿no? Tengo entendido que es una suerte de reunión entre científicos, autoridades y comunidades también para combatir esta problemática de los incendios forestales que nos viene golpeando no solamente a Perú, sino a todo el mundo o buena parte del mundo en los últimos años, ¿cierto? Así es, Lucho, como te mencionaba hace unos minutos, en realidad el mundo está sufriendo una nueva era, algunos le llaman la era del piroceno. Ajá. ¿No? Porque lamentablemente no solo por nuestras acciones, digamos, de nuestras actividades económicas y de la transformación del suelo, sino que el cambio climático está originando que haya unas mayores sequías, ¿no? Menos humedad. Eso definitivamente hace un polvorín, ¿no? Hace que sea un foco muy importante para que los incendios sean mucho más extremos, sean mucho más frecuentes, como lo mencionabas, 2024, no solo en el Perú, sino también en Brasil, en Bolivia, por ejemplo, que los incendios forestales en la Amazonía son mucho más voraces. En el caso de Perú, fue un año muy difícil, ¿no? Y al parecer hay una relación también con el fenómeno del Niño, ¿no? Que también lo vamos a estudiar en este evento que lo mencionabas, es el Amazon Tech. Es un evento anual que Conservación Amazónica ACA, la ONG peruana que tiene 25 años en el Perú, a la cual represento, organizamos para que el conocimiento se comparta. ¿Sí? Y vienen expertos de Estados Unidos, de Brasil, de Bolivia, por supuesto, comunidades locales que ellos utilizan tecnología también para poder enfrentar estos incendios forestales. Y eso es importante, ¿no? Amazon Tech 2025 que se va a realizar el día de mañana, correcto. 1 de octubre, correcto. Luego nos das ya todos los detalles, todo el cherry completo, pero digamos, hay muchos aspectos para analizar, ¿no? Respecto a qué genera o cuál es el origen de estos incendios forestales, ¿cierto? Hay incluso hasta prácticas culturales de las que ya han hablado especialistas que todavía se siguen aplicando, prácticas ancestrales, ¿no? La famosa quema en busca de una mejor cosecha el próximo año, o una suerte de agradecimiento, ¿no? A los sapos, en fin. ¿Cómo analizan eso? Sí, eso es correcto, pero creo que tenemos que analizar en dos diferentes escenarios, ¿no? Uno es la sierra, ¿no? Y otra es la selva. En el caso de la sierra, sí, efectivamente, por muchos años, y normalmente habían dentro de los chamanes, ¿no? De las personas, los líderes, ¿no? De las comunidades tenían este conocimiento del manejo del fuego, pero lamentablemente ese conocimiento también se ha ido perdiendo. Con la migración ya no hay esa cultura y ese conocimiento para la gestión del fuego. Y cabe mencionar que ahora lo que está pasando, que además de la migración que hay y este avance en la conversión del territorio para cultivos, ¿no? Lo que hacen lamentablemente es que los residuos de los años anteriores, los llamados rastrojos, como no tienen ningún otro incentivo para hacer un manejo adecuado, pues lo queman, ¿no? Entonces ya se ha trastocado de alguna manera el tema cultural ya para un tema de practicidad. Y si bien está prohibida realizar las quemas, no hay ningún incentivo o desincentivo para que dejen de hacerlo. Entonces, eso es lo que está sucediendo por un lado en los Andes y, por ejemplo, eso es lo que estamos viendo desde hace unos días en el caso de Cusco, el Valle Sagrado, ¿no? Sí, Ya hay varios incendios. Y zonas alrededores. Así es, que ya se han de alguna manera divulgado, pero en realidad hay focos de calor que
que estaba analizando algunas cifras con mis colegas, por ejemplo, en lo que va del año del 2025 hasta la fecha, ya ha habido cerca, solo en Cusco, de más de 8.000 focos de calor. Sí, pero que no necesariamente se llega a convertir en un incendio que de las magnitudes que estamos viendo ahora, ¿no? Pero entonces, eso es la realidad de la sierra, pero es diferente a la selva, ¿no? A ver, vamos con la selva. En el caso de la selva, estamos hablando de un ecosistema, normalmente de un bosque lluvioso, ¿no? Donde hay mucha más humedad, mucho más difícil que alguien pueda encender un fuego y se esparce, ¿no? Se propaga. En este caso, debido a la deforestación, ¿no? Lo que quieren es convertir ese bosque primario, ese bosque en pie, en áreas de cultivo o cualquier otro tráfico de tierras, lo que hacen es tumbarse el árbol, ¿no? Y quemarlo para poder dejar limpio ese terreno y poder convertirlo en otro tipo de actividad. Entonces, eso es lo que lamentablemente también viene sucediendo por la deforestación, estos incendios que lamentablemente están creciendo. En 2024, como mencionabas, fue un año muy duro, combinado también con este fenómeno del Niño, ¿no? Que hizo una época de sequías muy fuertes, y en el caso de Ucayali, eso batió récords en todos los últimos, de repente, 10 años que tenemos de data. Ucayali, de un momento a otro, teníamos mucho más incendios que en años anteriores, más de 4 veces aumentó. Sí, acá han compartido algunos datos que quiero obviamente también compartirlos con todos los seguidores de Santa Rosa Radio TV. Por ejemplo, más de 770.000 hectáreas de ecosistemas naturales y áreas intervenidas por actividades humanas fueron afectadas por el fuego en el Perú, ¿cierto? Según datos oficiales de CERFOR, el año pasado. Así impresionante, ¿ah? ¿eh? Así es, hemos perdido más de 700.000 hectáreas, y esto es una combinación no solo de bosque en pie, sino en general de la vegetación, ¿no? Y se habla, o venías mencionando, pero para que puedas profundizar, esta relación de los incendios forestales con las sequías extremas, con el tema del fenómeno del Niño global, ¿con qué otras cosas también hay esa relación directa? Eso es bastante interesante, y necesitamos todavía generar mucho más información. Por ejemplo, nuestro Instituto Geofísico del Perú, que mañana también va a estar con nosotros, bueno, están empezando a analizar esta relación entre periodos secos, sequías, ¿no? Y la relación con los incendios. Si bien no hay mucha data, por ejemplo, en Brasil estaban analizando que tanto en 2024 como en el 2016, que hubieron niños muy fuertes, fueron precisamente la época donde hubieron mayores pérdidas debido a los incendios, pérdida de territorio debido a los incendios. Entonces, todavía se tiene que analizar más, porque solo son dos datos en el tiempo. Claro, y el año pasado en Perú también sufrimos este tema de puntos con mucha sequía, ¿cierto? Claro, además, pero no solo era 2024, Perú venía arrastrando un 2023 también, 2023, 2024 muy secos, donde las lagunas, las cochas se habían secado. Entonces, sí veníamos arrastrando, y eso también va muy relacionado con la humedad del suelo. Hay una necesidad de entender esa humedad del suelo y también de la capacidad de acumulación de la biomasa combustible, las hojarascas, los residuos. Entonces, eso se combina, y eso también mañana van a contar un poco estos expertos de cómo están modelando todos estos factores antes de, ¿no? Primero vamos a tratar de analizar, van a ver diferentes constelaciones de satélites, aplicativos, de cómo podemos tener este tipo de información, estas variables que de alguna manera condicionan y poder prevenir, ¿no? Así es. Y eso va a ser también, mañana lo van a contar, pero también qué va a pasar durante, ¿no? Eso, los famosos focos de calor. Correcto. Vamos a tratar de analizar, ¿no? Qué tipo de satélites. Es más, mañana también nos van a contar una nueva constelación de satélites que van a lanzar al espacio, donde van a poder tener una resolución mucho más fina para poder entender y reconocer un foco de calor, ¿no? Y eso es algo interesante. Por ejemplo, el sistema que tenemos actualmente en el mundo puede mapear a una resolución, pero de entre 350 metros y 1 kilómetro. Y ese espacio es demasiado grande, ¿no? Entonces, no necesariamente reconoce pequeñas quemas que empiezan. Por ejemplo, hace poco nosotros, Conservación Amazónica, tenemos una estación biológica bordeando el Parque Nacional del Manu. Y se suscitó una quema, ¿no? Y corrimos todos, las comunidades, Juan Velasco Alvarado, el Parque Nacional del Manu, nosotros, a tratar de apagarlo, y felizmente se apagó. Y eso no se registra, por ejemplo, en los sistemas. Eso no lo capta el satélite, porque es muy pequeño. Entonces, estos datos que te doy, por ejemplo, no están en el sistema. En cambio, con estas nuevas constelaciones sí se va a poder
detectar a ese nivel, ¿no? Importante todo lo que estás mencionando, María Elena, porque, digamos, en términos generales, el antes de no ha venido funcionando. Están las cifras ahí claramente que lo demuestran. Y luego también cuando ya se produce lo que se necesita hacer para combatir, ahí también hay una clara deficiencia, ¿no? No tenemos los equipos necesarios también, y eso lo hemos podido ver a lo largo de todo el año pasado con todos los eventos que ocurrieron en Ayacucho, en Cusco y en otras zonas. Y ahí es importante pues contar también con el tema de la ciencia, la tecnología, los avances también en ese sentido, ¿no? Es correcto, pero algo que definitivamente por más que nosotros podamos detectar a tiempo estos focos de calor, cuando todavía no se ha descontrolado convertirse en un incendio, necesitamos tener estas capacitaciones, fortalecer a las comunidades que son los más cerca, las autoridades locales y las comunidades son las que pueden de alguna manera estar capacitadas y tener el equipamiento adecuado. Pero llega un momento en la que la dispersión del viento, las condiciones climáticas a veces puede ser inmanejable. Entonces, como tú bien dices, lo que se tiene que hacer es prevenir. Y la autoridad le interesa este tema. Yo recuerdo, el año pasado estaba en otro medio de comunicación y recuerdo que tuvimos un enlace precisamente desde Ayacucho. Nuestro corresponsal en ese momento estuvo incluso hasta combatiendo porque era bombero, era periodista y bombero. Y él dijo, recuerdo claramente algo que nos indignó a todos. Dijo que supuestamente dentro de todo el cronograma de actividades que tenía el gobierno regional de Ayacucho estaban estas clases para poder enseñarle a las comunidades a que ya dejen de hacer estas prácticas que finalmente podían generar estos incendios forestales. No habían hecho nada. No habían hecho ninguna capacitación, ningún taller, nada, absolutamente nada. Y los propios comuneros o los propios pobladores le dieron ese testimonio al corresponsal. Eso también es una gravísima negligencia y responsabilidad por parte de la autoridad, ¿no? Totalmente. Hay una política de gestión, ¿no? Integral sobre el fuego. Y eso implica no solo es tener una programación, ¿no? De todo ese gasto público que se tiene que hacer de una manera eficiente. No solo basta además venir, te doy una charla y me voy. No tiene que venir acompañada también de políticas serias para hacer cumplir la ley. Claro. Por ejemplo, ahora ya después de estos incendios voraces 2024, ya la gente también, las comunidades se han puesto fuertes, ya que las autoridades no tienen una presencia realmente, son las comunidades las que de alguna manera tienen un autocontrol. Hay, por ejemplo, en el caso de Cusco ya han identificado, ya la gente sabe quiénes son los que, no lo voy a llamar ni los incendiarios, pero los que tienen estas prácticas, ¿no? Entonces ya es más, uno de ellos fue el primero que nos dio el aviso que había un incendio porque no querían que lo acusen. Entonces, yo creo que sí es muy importante el trabajo que se viene haciendo a nivel micro, ¿no? Porque, y eso también no solo son las autoridades, también las ONGs, ¿no? Que de alguna manera también estamos ayudando a que las comunidades se preparen, no solo para combatir un incendio, que a veces puede ser más allá de sus capacidades, sí, por supuesto. pero sí para que haya un autocontrol, porque no podemos seguir, en época de cambio climático, en la época del piroceno, ya no podemos seguir con las mismas prácticas. Correcto. Bien, ahora sí, entremos de lleno entonces a esta importante conferencia que va a ser el día de mañana, Amazon Tech 2025. Estoy chequeando aquí, por ejemplo, se van a presentar innovaciones tecnológicas que permiten anticipar, combatir y evaluar los incendios y experiencias locales que ofrecen esperanza frente a esta crisis ambiental. ¿Qué otras cosas vamos a poder combatir? ¿Quiénes vienen? ¿Deben ser ponentes internacionales? Cuéntanos todos los detalles, por favor. Ay, gracias. Sí, esto va a estar bien interesante porque vamos a arrancar el Amazon Tech, que por cierto es de 3 a 5 de la tarde en el Colegio de Ingenieros del Perú en Miraflores, y vamos a estar transmitiendo por Facebook Live y por YouTube para que todos puedan ingresar, acceder a ese conocimiento. Pero vamos a arrancar con nuestra institución hermana, que van a venir desde los Estados Unidos, para un poco contarnos cuál es esta relación entre la deforestación y los incendios forestales. Sí, vamos a analizar por un lado esa situación, y no solo va a ser de Perú, también vamos a aprender de Brasil y de Bolivia, pero algo bien interesante que él también va a mostrar, nuestro colega Matt Feiner, es este análisis que han hecho de todo el bioma amazónico, Lucho. Lo que está pasando es que, no sé si has escuchado el término de ríos voladores, pero lo que hace la Amazonía, sí, no solo es que nos brinde el oxígeno, sino que regula de alguna manera el agua. Claro. ¿Sí? Esta humedad que viene del océano Atlántico, que es capturado y hace un ejercicio de reciclaje, ¿no? El bosque
¿no? Entre captar la humedad y después convertirlo en lluvia y que lo va arrastrando desde el Atlántico hacia el Pacífico, chocando con la cordillera de los Andes. Gracias a eso es que tenemos tanta humedad, es que tenemos bosques húmedos en el país. Pero lamentablemente, por la deforestación que está sucediendo en el este brasileño, según varios expertos, y eso lo van a contar mañana, al parecer uno de los principales afectados en esa recirculación hídrica van a ser los Andes, la Amazonía sur del Perú y la Amazonía norte de Bolivia. Imagínate que nuestro bosque, nuestro Machu Picchu, nuestro Manu, se va a convertir en una sabana. Entonces, eso va a contar mañana Matt Feiner de lo peligroso que puede ser esto en las condiciones de humedad y sequía. Y nos va a contar también el experto del Instituto Geofísico del Perú, esta relación, como te mencionaba, entre sequía, ¿no? Y fenómeno del Niño, y de alguna manera estas variables que condicionan también que un incendio pueda ser descontrolado. Pero también va a estar un experto en Bolivia donde nos va a mostrar todas estas diferentes tecnologías que hay, aplicativos, satélites, tanto para prevenir, monitorear, como también evaluar los daños, ¿no? Lo que es las famosas cicatrices, cómo poder evaluar qué tipo de daño hubo, qué tipo de restauración debemos hacer o de protección. Entonces también lo van a evaluar, pero es además de los expertos internacionales. Porque el tema de la recuperación de los daños también es otra situación gravísima, ¿no? Además, que demora muchísimos y además años, tiene que ser inteligente, tiempo. Porque normalmente no tenemos recursos. Entonces tenemos que saber qué tipo de restauración hacer, ¿no? Entonces, y dónde, y cómo, y con qué especies. Entonces, eso es por un lado, pero de ahí lo interesante, que además, bueno, también la novedad es que van a venir los expertos de Estados Unidos a contarnos esta nueva constelación de satélites, el FireSat, le llaman, que va a poder incluso hacer este nivel de sensores de calor más allá de lo que un satélite normal puede atravesar, ¿no? Por ejemplo, las nubes, es muy difícil atravesar un satélite, va a poder darnos información mucho más precisa, ¿no? Perfecto. Pero lo interesante, solo para terminar, es que van a venir de poblaciones locales. Por ejemplo, la Universidad Federal de Acre nos va a contar cómo ellos están integrando tanto tecnología, pero la población. Brasileña. Así es, esta triple frontera, ¿no? Claro. Pando, Madre de Dios, Acre. Pero también va a venir de Bolivia, de este bosque chiquitano que se quema todo el tiempo. Un bosque seco muy complicado en Bolivia, que ojalá que no nos convirtamos en eso, pero sí es importante entender cómo lo están manejando, sistema de alertas, celulares, cómo las comunidades, las brigadas comunales están actuando. Excelente. Y también de Junín. La central Ayaninca nos va a contar muy, muy interesante cómo tienen un proceso modelo. María Elena, para cerrar, porque ya nos van a la hora, por favor, la invitación para toda la gente. ¿Cómo pueden participar? ¿Es presencial, es virtual? Todos los detalles, cómo se conectan, todo para que la gente lo tenga claro. Gracias, Lucho. Sí, los invitamos, por favor, a seguirnos. A los que no puedan venir a Lima, en Lima vamos a estar en el Colegio de Ingenieros del Perú. En Miraflores están más que cordialmente invitados a partir de las 3 de la tarde, donde vamos a tener todas estas presentaciones, interacciones con los expertos, pero para los que no puedan venir a Lima, pueden conectarse en Facebook Live de Conservación Amazónica ACA, así como nuestras cuentas de Zoom y de YouTube, donde van a poder apreciar las presentaciones. Igual tenemos una página web que es amazontech.pe, donde van a estar colgadas todas las presentaciones y las grabaciones. Bien, Conservación Amazónica ACA, con doble C, ¿correcto? Ahí lo Así buscan y ahí se conectan entonces a esta señal y a este conversatorio, a este seminario tan importante. Entonces, Amazon Tech 2025, mañana 1 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. María Elena, por estar con nosotros esta mañana. Bien, antes de cerrar, como siempre,